Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar de nuevo ahí. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Antes de empezar el programa hablábamos en el grupo, en el equipo, sobre donación de órganos y preguntábamos expresamente quién es donante, quién manifestó su voluntad de donar. Y nos sorprendimos porque no todos. Algunos ni siquiera lo tienen como un tema para charlarlo en casa. Curiosamente tenemos una compañera que está en lista de espera. Dijimos, bueno, ¿cuánto falta que la cuestión se hable, se charle en los ámbitos de los medios de comunicación, pero también en casa? Vamos a ver si esta noche hacemos las dos cosas. Hablamos de este lado nosotros, con una persona que sabe mucho del tema, pero también los motivamos a ustedes a que hablen de ello en casa. El doctor Richard Miguel Malán es coordinador del Centro Único de Implantes de Misiones, centro que impulsa, coordina y fiscaliza la donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestra provincia. Llegó aquí en el año 2006 para vincularse inicialmente al banco de sangre y después asumió además el compromiso de trabajar para fortalecer y asegurar el acceso a un nuevo órgano a todos los misioneros que lo necesitaren. Desde el Cucaymis y con su equipo, trabaja activamente en acciones de docencia y de capacitación en la temática trasplantológica y participa además activamente en todas las tareas de difusión que resaltan la importancia de ser donante. Muy bien, gracias doctor por haber venido, bienvenido a estar entre nos. Vamos a empezar hablando un poquitito de usted, de su... A ver, ¿te tuteo? ¿Puedo tutearte? Sí, cómo no. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Contanos un poquitito de vos. ¿Cuántos años de médico? ¿De dónde sos? Bueno, yo nací en Uruguay, una familia rioplatense, argentinos y uruguayos, y somos 4 hermanos, 2 argentinos y 2 uruguayos. Y de muy chico viví en Buenos Aires, estudié primaria, secundaria y la universidad en Buenos Aires. Y bueno, ahí hice después la residencia también de medicina interna en el Hospital Santoyani de Buenos Aires. Ahí las últimas rotaciones hice en el exterior, estuve en España un tiempo, en hematología, en la Universidad de Barcelona. Y volví, terminé la residencia y después empecé la otra especialidad que es medicina transfusional, que es mi otra especialidad, donde me tocó pasar por varios lugares muy importantes de Argentina y también en el exterior. O sea, cuando tenía que ver la medicina transfusional de la cirugía cardiovascular, me tocó estar en la Fundación Favaloro, después en pediatría en el Garrahan y así en varios lugares de Buenos Aires, y la última parte la hice en Houston, Texas, en el hospital MD Anderson, que es un hospital de cáncer, uno de los mejores hospitales de cáncer del mundo. ¿Y cómo llegas a casa? Acá, bueno, yo vuelvo, rindo la especialidad, termino, y ya venía con la idea de salir de Buenos Aires, de buscar primero un proyecto de trabajo distinto al que podía tener en Buenos Aires, y después también un poco la tranquilidad. Y ya tenía todo medio armadito para irme al sur, hablando con gente de Ushuaia, y bueno, y ahí surge, en ese momento estaba el ministro Bucione y el subsecretario Chas, que se enteran de que yo tenía ganas de irme al interior. Habían consultado a Nación porque había muchas dificultades aquí en la provincia con el tema de la sangre. Y bueno, empiezan a llamar, me llamaban todas las noches a mi casa y hablábamos, estaba una hora hablando me ofrecían venir, me ofrecían un proyecto que era hermoso. Porque estaba todo por hacerse. Estaba, ¿no? Todo por hacer. Con un sueldo 1/3 de lo de Tierra del Fuego, pero me convencieron. Sí. Bueno, qué habilidad, o qué habilidad la de los interlocutores, es que, bueno, o qué bueno el proyecto. Claro, pasaba mucho por ahí, digamos. Me pareció muy lindo poder armar un sistema provincial, traer toda la innovación, todo lo que yo había soñado cuando estuve en el exterior, poder desarrollar aunque sea un 10% de eso, me parecía fabuloso. Bueno, me toca venir.
Y la verdad que me dejaron trabajar muy bien y me apoyaron mucho, y después también tuve mucho apoyo a nivel nacional. Digamos, el Ministerio de Salud de la Nación en todos estos años ha provisto a todas las provincias de equipamiento, insumos, capacitaciones, que nosotros hemos aprovechado al máximo eso. Porque sí, a diferencia de otras provincias que a lo mejor tuvieron la misma oportunidad, pero Sí, están hubo un poco provincias más... que, por ejemplo, el equipamiento lo tuvieron un tiempo en caja, un tiempo hablo de años, guardado en caja, equipos que es un pecado porque era todo equipamiento de última generación. Nosotros pusimos todo en marcha. Y bueno, el lugar inicial del banco de sangre central era un lugar de 130 metros cuadrados y que teníamos que andar entre las heladeras pasando de costado para poder trabajar. Y ahí, bueno, presento un proyecto al ministro, en ese momento estaba el gobernador Rovira, el año 2000, fines de 2006, principio de 2007, lo aprueba, saca licitación para la nueva obra, y justo cambia el gobierno y tuve que volver a hablar del tema después. O sea, ahí medio que se frenó un poco porque era todo nuevo con el gobernador Clos en ese momento, hasta que me convoca para contarle un poco de qué se trataba. Y bueno, la obra termina de ejecutarse en 2011. Pasó un tiempo hasta que pudimos obtener el lugar nuevo con 1000 y pico metros cuadrados. Claro. Y en estos años también paralelamente hubo una, digamos, evolución también de nuestra condición de donantes, o mejor dicho, nuestra actitud frente a la donación de órganos. Bueno, eso es sangre. En fines de 2009, Pepe Bucione me premia con más trabajo. O sea, creyó que yo estaba trabajando muy bien y asoció la donación con donación. Son completamente distintas, hay puntos en común, pero bueno, me dice, ¿qué te parece? Y bueno, a mí me gustó la idea. Yo en Sangre ya tenía un equipo armadito, trabajando, con dificultades. Todos los días tenemos que resolver problemas, pero era algo que funcionaba, ¿sí? Y ahí, bueno, me propone el programa Incucay, que es el Cucaynis. O sea que hoy dirijo los dos programas, todavía sigo con los dos programas. Y bueno, en ambos programas tuve que trabajar todos los aspectos. O sea, por un lado, el vínculo con la sociedad, tanto en donación de sangre como en donación de órganos, intentar llevar adelante el mensaje, la comunicación de estas dos temáticas tan particulares, ¿no? Después trabajar lo que es la formación de recursos humanos, que en Sangre cuando empezamos teníamos 5 técnicos en hemoterapia recibidos en toda la provincia. Y bueno, ahí tuvimos que armar una tecnicatura en la cual fin del 2008 surgieron 40 técnicos y ahora este año van a surgir otros 40, 50 técnicos más. O sea que hemos podido formar técnicos y también... ¿Y el equipo de trasplante también se formó? Digamos, en lo que es el Incucay tiene una función, y el Cucaymis en nuestro caso, que tiene que ver con todo lo regulatorio de la actividad y la procuración de órganos. Después los trasplantes en sí se hacen en instituciones que se habilitan para tal destino y que pueden ser públicas o privadas y que pueden estar en cualquier lugar del país. En nuestra tarea, que es la procuración de órganos, es trabajar dentro de los hospitales. Fuimos formando gente y hemos creado una cultura que cuesta instalarla, porque creo que el gran cambio hay que hacerlo dentro de los hospitales y no tanto en la comunidad, que la comunidad siempre está un paso adelante de nosotros. ¿Y en qué están retrasados la comunidad médica? La comunidad médica en comprender de que esto es una tarea asistencial más. Lo que pasa es que cuesta esto porque, digamos, en los últimos 10, 15 años, en la época en que el trasplante adquiere gran relevancia como una práctica asistencial cotidiana. Antes era casi anecdótico o era algo muy excepcional y extraordinario, digamos, algo que hoy en día tenemos un trasplante cada 5 o 6 horas, hay un trasplante en Argentina. Y entonces, para los que nos formamos en la década de los 90, por ejemplo, entre los 80 y los 90,
resulta bastante nuevo todo. Yo me recibí el año 98 de médico y durante la carrera lo veía como anecdótico el trasplante y no como un recurso terapéutico habitual. Y digamos, ¿cuál es el riesgo si no cambian? ¿Que se olvidan, digamos? No, digamos, que no haya donantes. Actitud. Claro. O sea, hoy uno, digamos, si todos los que estamos acá manifestamos nuestra voluntad y pese a eso los hospitales no hacen nada porque haya un donante, porque, por ejemplo, detectar un potencial donante, valorar si era donante o no, hablar con la familia y llevar adelante un proceso, el donante puede manifestar su voluntad y pasa de largo. Se va a donde tiene que ir el cuerpo, pero no pasa. No es donante, ¿no? Claro. Estamos aproximándonos recién al tema, un tema que es muy apasionante, sabemos que a ustedes también les importa. Síganos, quédense con nosotros, ya volvemos. Yo estaba trabajando en un lugar y necesitaba hacer el carnet de conductor. Hago el carnet de conductor y en el momento que lo hago me preguntan si voy a ser donante de órganos. Y digo que no. Totalmente, no tenía noción de lo que era. Él nace con una atresia de vía biliar y a la semana que yo dije que no, él necesitaba un trasplante de órganos. Y yo te cuento esa anécdota porque siempre es algo que me quedó marcado, porque es la falta de información. Yo no tenía noción, nunca me interesó saber qué era una donación de órganos. Después de eso empecé a leer, a informarme qué era una donación de órganos, en qué consistía todo eso. ¿Entendés? Pero era la falta de información, la falta de concientización que uno tiene. Ser un trasplantado, primero y principal, son cosas que uno no prevé que va a pasar. Y segundo, que si lo tomas como una burla estás muy equivocado. Porque hay millones de chicos que nacen por día y nacen bien, de la misma forma que yo nací. Yo nací en buen estado. Y después de 15 o 20 días se me empezó a complicar mi sistema hormonal, sería. Y ahí de golpe me surgió un trasplante de hígado. Que gracias a Dios y a mi papá que está acá y a mi mamá, yo puedo decir que hoy estoy vivo. A raíz de todo esto, a los chicos en la secundaria, en los colegios, se les está empezando a informar. O sea, los chicos tienen más información que las personas adultas. Se le está llegando a los jóvenes. ¿Entendés? Eso es bueno porque el futuro. Pero la gente grande, la gente mayor, es la que como que hay un bache. Pero hay mucha gente joven que sabe lo que es una donación de órganos. Somos todavía un poco como este papá que pensamos, no, ¿para qué? Si en realidad no lo voy a necesitar, a mí no. Persiste todavía eso. Sí, bueno, nadie piensa que va a enfermarse algún día, pero va a ocurrir. Nos vamos a enfermar siempre de cosas banales, pero nos puede tocar enfermarnos de algo grave. Y la verdad que hay mucho más posibilidades que seamos receptores de que seamos donantes. Que es un poco el discurso que ahora me parece están adoptando. Si uno mira los números, yo siempre pongo números para poder dimensionar de qué se trata esto. En Argentina ocurren 15 donaciones de órganos cada 1.000.000 de habitantes. Más o menos. Este año capaz que terminemos por ahí un poquito más. Pero tenemos alrededor de 600 pacientes en diálisis cada 1.000.000 de habitantes.
Y hablo solamente de los renales, pues hay otros trasplantes, por supuesto. 15 por millón, contra 600 por millón. Entonces, casi que son 40 veces más las posibilidades de recibir un órgano que de donarlo. ¿Sí? Claro, de necesitarlo realmente. Claro. Entonces, primero en esa postura y después todo lo que tiene que ver con el altruismo y la solidaridad se tiene que poner también. Pero contar esto, de que nos va a tocar, lo más probable es que nos toque a nosotros, un familiar, que seamos donantes. La posibilidad de donar órganos no es alta, porque requiere un tipo, llegar a la muerte de una manera especial, que es estar justo en una terapia intensiva. Y con una lesión neurocrítica principalmente. Hay otras formas, pero principalmente son esas. Entonces, eso ocurre 3 de cada 100 fallecimientos. También es baja la posibilidad de ser donante por ese lado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos misioneros esperando un órgano? En este momento hay casi hay un poquito más de 180 entre órganos y córneas, que es un tejido, que es un trasplante también muy frecuente, una demanda alta. Hay casi 3.000 personas, o un poquito más de 3.000 personas en el país. Y eso también no podemos predecirlo, un traumatismo en la córnea por un cuerpo extraño, por un trabajador de un aserradero en nuestra provincia, digo, ¿no? O chicos que nacen, o personas que nacen con algún tipo de trastorno genético, como puede ser el queratoconos, que es una de las cosas, que es una deformidad de la córnea que impide la visión. Entonces, eso es sumamente común y nos puede tocar a cualquiera. Entonces, tenemos que también... ¿Banco de tejidos? ¿Banco de córnea? ¿Banco de sangre? ¿Banco de huesos? O sea, dentro de los tejidos tenemos hueso, córneas, amnios, piel, válvulas cardíacas, hay varios tejidos. Y lo que son las células progenitoras hematopoyéticas, que son las que nosotros llamamos el trasplante de médula, en realidad es un trasplante de células. Todo eso se puede guardar un tiempo. Los órganos no. Los órganos tenemos poco tiempo para obtenerlos una vez fallecido e implantarlos, son horas habitualmente. Por eso es tan clave o que se conozca la voluntad de la persona fallecida o que su entorno haya conocido, su familia. Y después, bueno, que las terapias intensivas y los lugares hagan todo lo que tienen que hacer, como por ejemplo sostener al fallecido, comunicar, si no lo saben hacer o no pueden hacerlo, pedir ayuda al INCUCAI para que lleve adelante un proceso. Lo ideal nosotros estamos buscando es que los hospitales con terapia intensiva formen su gente para que lleven adelante por sí solos, porque esto requiere, es el día a día, no es ya una cuestión anecdótica, como decía al principio. Se va a hacer cada vez más frecuente. Claro, tal cual. Y como dijo el Señor, nuestros jóvenes están cada vez más instruidos y entonces esto va a ser algo natural en unos años, no va a ser anecdótico. Te propongo otro testimonio. Bueno, con Richard Malán tengo una historia muy particular porque justamente cuando yo regreso del segundo trasplante de médula, me encuentro con él como bioquímico que me hace el seguimiento del quimerismo inmunohematológico, se llama. Después cuando salgo a dar charlas, además de manejar un lenguaje técnico y adecuado, también tengo que llegarle a la gente, entonces le podés explicar que la médula ósea son células progenitoras hematopoyéticas o simplificarle a la gente que la médula ósea es lo que encontrás en el caracú para la sopa, digamos, ¿sí? O sea, verlo desde la mayor cantidad de formas para tener la mejor llegada posible con el mensaje. Y bueno, te comentaba que a Richard justamente lo conozco porque cuando regreso de Buenos Aires me tengo que hacer estos estudios específicos y él era quien me hacía la extracción de sangre cada 15 días para ver cómo se iban fusionando las médulas. Y durante 6 meses tuve campos de células mixtas, porque yo era A positivo y mi hermano que me donó las células madres sanas es A negativo. Después de 6 meses se corrobora que la médula de él gana y yo termino cambiando absolutamente todo en mi organismo, porque se cambia directamente la fábrica de células de la sangre. Así que ahí soy...
Ahora soy A negativo. Cambié de factor sanguíneo. Me pasó con el tema del cambio del grupo, o sea, del factor sanguíneo, de ir a renovar la licencia a la Municipalidad de Posadas y me tuve que hacer 5 veces la prueba, que te pinchan el dedo, porque yo le decía, mirá, necesito renovar la licencia, solo que acá cambiale. Yo no soy más A positivo, ahora soy A negativo. No puede ser, vos estás loco, ¿cómo va a cambiar de factor sanguíneo? Y tuve que llevar una prueba de un bioquímico certificada de que cambié por trasplante de médula ósea. Y ahí recién me aceptaron el cambio en la licencia, ¿viste? Y la verdad que a Richard tendría que decirle primero gracias, porque desde la parte de vivencia personal, él estuvo en un momento muy importante, así que para mí sería expresarle nada más que un gran agradecimiento y pedir de que sigamos bajo estas líneas de trabajo. Beneficia a muchísimas personas y así como Richard siempre dice, es más probable que nosotros necesitemos un trasplante de que seamos aquella persona que lo done. Así que es seguir por la misma senda de trabajo. Alejandro, me puse bioquímico, soy médico, pero no importa. No, es un luchador de la vida, Alejandro. Hace poco ganó medallas en las Olimpiadas de trasplantados y ahora en agosto va a estar compitiendo en el Mundial de trasplantados. Así que todo nuestro apoyo. Y sí, qué importante lo que hacen, digamos, en esto de nuclear o reunirse en la asociación Misioneros hasta la médula, ¿no? Sí, hay varias asociaciones de pacientes y él en su temática trabaja el tema de médula ósea y de células progenitoras. Y bueno, todo lo que podemos lo apoyamos. Como con esta bajada de línea, digamos, sin términos médicos, como decía él, hablando desde el llano y de igual a igual, ¿no? Sí, bueno, él cada tanto me convoca a dar una charla en algún lugar, yo accedo y él se va nutriendo también, entonces ya hoy puede tranquilamente dar las charlas de células progenitoras porque se ha vuelto un experto. Y aparte lo ha vivido en su propio cuerpo todo esto. Pero sí, es un gran luchador. En un ratito seguimos, vamos a nuestro segundo corte y ya volvemos. Estamos hablando de donación de órganos. Antes de abordar el programa veía el mapa de provincias argentinas y cómo en algunas hay 0 prácticamente de trasplantes. Una de ellas me llamó la atención, Salta, donde entre las cosas que decía la gente para no donar estaba vino entero se va entero. Este concepto de que no se toca nada del cuerpo, que evidentemente en esa sociedad todavía está muy arraigada. Nosotros estamos como a años luz de ese pensamiento, afortunadamente. Bueno, años luz digo yo porque me llama la atención, felizmente, que aumente la cantidad de donantes, digamos. Sí, en realidad yo creo que debe haber otro tipo de dificultades. No creo que sea el culpable la sociedad. Capaz que tomaron un ejemplo, pero creo que el gran porcentaje de los salteños también debe ser solidarios como los misioneros. Yo creo que mis colegas deben actuar diferente. Prepararse mejor para abordar mejor esa familia y poder explicarles. Es muy difícil esto, no es que yo mañana me entreno y puedo salir a hacer una entrevista con la familia o comunicar toda esta cuestión a la familia. Requiere una maduración del entrevistador o del comunicador, del coordinador hospitalario que hace esta tarea, requiere una maduración. Les lleva un tiempo poder hablar sobre esto con cierto aplomo y contarle las cosas como son y darle lo que yo llamo un tratamiento a la familia. Es crítico poder ayudar a la familia en ese momento. O sea, nosotros tenemos esa intervención, puede hacer de que inicie su duelo en forma correcta esa familia, ¿sí? Que si nosotros pensamos, cuando perdemos un ser querido, todos sufrimos, vamos a estar tristes, pero eso dura un tiempo. Tenemos que resolver la tristeza profunda que nos puede producir una muerte y, por supuesto, nos va a quedar el recuerdo y la tristeza, pero no algo que nos inmovilice. Entonces, el coordinador hospitalario de trasplante
el que tiene que comunicar toda esta cuestión de la muerte y de la donación de órganos, tiene que ser aquel que pueda empezar a ayudar a la familia a que haga un duelo correcto. Eso en el caso de que no esté clara la voluntad de la persona fallecida. En el caso de que esté clara... En todos los casos, ¿también? nosotros tenemos un rol de ayudar a la familia, a poder hacerle entender de que su familiar ya no va a estar. Y que ahí... Y te digo, desde el punto de vista... a ver, si yo soy donante expresa y lo manifesté en distintos ámbitos, mi familia no puede oponerse. Digamos, habitualmente no se opone. El que es donante expreso y que lo ha manifestado abiertamente no se opone. Si se opusiera a la familia, nosotros deberíamos recurrir a un juez. Y bueno, la verdad, por suerte no hemos tenido que pasar por eso. Hemos tenido situaciones en las que el donante es lo que considera el donante presunto, aquel que no se negó. Claro. Y ahí es más difícil porque la familia puede entender de que debe decidir la familia. Y en realidad la familia no tiene que decidir nada. Argentina ha avanzado en este tema en el año 2005 creando la figura del donante presunto. Pero no como una cuestión de un decreto, digamos. Es una ley, pero no es algo que lo decretó a partir de una locura de alguien, sino tomando cuestiones bioéticas que tienen que ver, primero, el principio de benevolencia, que dice de que las personas son en sí mismas buenas. Es difícil encontrar maldad pura. Que hay gente que se equivoca, puede haberlo, pero digamos, el principio de benevolencia dice que la mayoría de las personas son buenas. Ese es un principio muy importante. El otro es el que tiene que ver con un problema sanitario. Tenemos un problema sanitario grave, que es personas que esperan por un trasplante. Entonces, entenderlo desde lo sanitario, esto como una necesidad, y que los cuerpos de los fallecidos se van a perder, genera esta ley de donante presunto. Es decir, bueno, aquel que no se niega expresamente es donante. Ahora, aquel que va a comunicar esto a la familia tiene que tener herramientas para poder comunicarlo bien y que la familia pueda entenderlo. Claro. Y que no tiene que decir nada de esa familia. Viene ahora un momento en el que los que preguntan son personas de la calle interesadas como nosotros en el tema. Hola, mi nombre es Joaquín y mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber qué finalidad tienen las series de TV que tratan sobre los trasplantes y si lo tratan adecuadamente. Bueno, hay una variedad de esas películas, novelas, en que algunas cometen errores y otras pueden hacerlo bien. Yo creo que es de utilidad poner en el tapete no sé de dónde sale la palabra tapete, pero hablar de ello, ¿no? Claro, para que haya discusión y que la familia pueda hablar y puedan manifestarse entre la familia, se discuta. Creo que es importante. Pero a veces se cometen errores que generan mitos, como los hay, y que nosotros nos cuesta mucho a veces derrumbar esos mitos. Por suerte tenemos explicación a todos esos mitos hoy, podemos refutarlos, pero una vez que se instaló hay que ir a la profundidad de la sociedad para derribar algunos mitos. Hola, soy Rodrigo y mi pregunta es, quisiera saber si las religiones ayudan a que se promuevan las donaciones de órganos. La verdad que no tenemos oposición formal de ninguna religión. No hay ninguna religión que se haya puesto en contra de la donación de órganos y específicamente la católica, Juan Pablo II tuvo un manifiesto explícito a favor de la donación de órganos. Eso, digamos, creo que hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa, por ejemplo, con la sangre, que los testigos de Jehová no aceptan la donación de sangre, o la transfusión, mejor dicho, no pasa en el trasplante, que sí aceptan trasplantes los testigos de Jehová. Y se han trasplantado pacientes sin sangre. O sea, en los trasplantes no recibieron sangre, pero sí recibieron un órgano o un tejido. Nosotros recientemente... de hueso, ¿no? Claro, recientemente tuvimos una niña con un tumor óseo que le reemplazamos el hueso que tenía el tumor por un hueso de un donante cadavérico sano que permitió tratar el tumor y rehabilitarla, porque esa niña a los pocos días ya podía deambular. ¿Qué sucedía en la antigüedad con este tipo de pacientes? Y muchas veces quedaban amputados y había que poner una prótesis metálica.
perdón, una prótesis, una ortesis, digamos, o utilizar prótesis de metal que hay que ir cambiándolas con el crecimiento del niño. En este caso el hueso va a crecer con ella. ¿Y hay banco ya de huesos? En la provincia estamos trabajando hace un tiempo, estamos retrasados con el banco de tejidos por algunas obras que nos faltan terminar, pero tenemos ya la gente preparada para trabajar, el instrumental, el equipamiento, está todo. Pero bueno, esperemos poder pronto habilitar nuestro banco multitejidos. Una pregunta más. Hola, mi nombre es Edgar y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué grado de aceptación tienen los trasplantados a la hora de conseguir trabajo? Bueno, digamos, puede haber algún tipo de resistencia a nivel del empleador, ¿sí? Más que nada porque el trasplantado requiere controles médicos periódicos y eso implica capaz que alguna ausencia. Pero yo creo que hoy el trasplantado también le cuesta un poco decir, bueno, yo estoy para trabajar, cuando está, digamos, y hay muchos capaz que creen que no pueden y deberían, porque el estar inmersos en la sociedad le hace bien a su espíritu y también mejora sus condiciones frente al trasplante. Creo que falta un poquito de actitud de los trasplantados en decir, yo estoy listo para trabajar, por ejemplo, cuando se sientan bien, por supuesto, ¿no? Pero bueno, está a reglamentarse una ley de protección del trasplantado que exige la contratación de trasplantados en diferentes ámbitos y algún tipo de beneficios extra, digamos. Pero hay un poco de todo. Puede haber un poco de resistencia del empleador, como cualquier empleador cuando tiene que tomar a alguien con algún tipo de problema de salud, ¿no? ¿Y cómo es la cuestión de las obras sociales o el acceso a un trasplante? ¿Todo argentino, independientemente de su condición económica, tiene acceso a un trasplante? Sí, bueno, en eso tenemos que estar orgullosos de la Argentina en cuanto a la posibilidad de hacer un trasplante. El Sistema Nacional de Trasplante prevé de que el financiamiento de todo lo que tenga que ver con este proceso que requiere una coordinación muy importante y recursos para estudios, para movimientos de un avión, bueno, todo esto o lo cubre el Estado o lo cubre la obra social. Y está dentro del PMO, que es el programa médico obligatorio que deben cumplir las obras sociales y las prepagas. Puede haber algún tipo de inequidad, pero tiene que ver más con la gestión de los responsables de llevar adelante los programas y de los ministerios capaz, pero no con las posibilidades. O sea, la posibilidad de hacer un trasplante está abierta a cualquiera. Ahora, que un ministerio se asegure de que sus pacientes estén inscritos en un lugar u otro, es una cuestión de gestión, principalmente. Vamos a nuestra última pausa, ya volvemos. Gracias por estar ahí. Bueno, hablamos en el corte de cuán importante, de nuevo, es la actitud del sistema, ¿no? Digamos, del médico, del director del hospital, del director del sanatorio. Te preguntaba si en estas últimas horas recibiste algún llamado. La verdad que no recibimos llamados, es muy raro. Dentro del hospital que más trabaja es el Hospital Madariaga, y porque desde hace un tiempo que estamos intentando implementar una estrategia impulsada por el INCUCAI, que tiene que ver con lo que se llama la estrategia hospital donante, que no es un capricho ni un invento, digamos. Esto se vio en muchos hospitales del mundo, y principalmente España, que existen verdaderos servicios de procuración y trasplante dentro de los hospitales, y llevan adelante esto como una actividad asistencial más. No es lo extraordinario que puede ser llegar equipos de todos lugares para una donación, sino el hospital haciendo que las personas que están en ese momento trabajando lleven adelante un proceso de donación. Esto ocurre en España hace muchos años. España es el país que más procura en el planeta. Y bueno, Argentina mira mucho a España, el INCUCAI mira mucho a España, y vio que este programa Hospital Donante es algo que se puede hacer en los hospitales donde
están los fallecidos, ¿no? ¿Y acá cuál es donante? Digamos, ninguno todavía firmó el convenio, pero digamos, el Madariaga ha hecho muchas de las actividades que requiere para aplicar a este programa, porque hay requisitos que tienen que ver con un comité hospitalario de procuración, implementar estrategias de capacitación, implementar registro de los fallecidos, llevar adelante los indicadores. Esto es un paquete que el hospital tiene que aplicar para... Claro. Y bueno, nosotros estamos queriendo por lo menos que haya 4 hospitales donantes en la provincia, por lo menos de los principales hospitales en lo que tiene que ver con la complejidad, que son el Madariaga, Oberá, El Dorado e Iguazú. Y después, el sector privado, ¿el sector privado está comprometido, más o menos? Digamos, históricamente el sector privado siempre aportó donantes a la provincia y por supuesto produjo a partir de ello trasplantes en misioneros y en otros argentinos, ¿no? Últimamente hay como una menor cantidad de reportes de fallecidos, y tal vez porque bueno, el Hospital Madariaga ha generado como que toda la complejidad del accidentado, y muchos pasan por el Hospital Madariaga, entonces ha concentrado mucha de la atención. Pero yo creo que sí. Pero hacen falta más. Sí. Muchos más. Digo que muchos pacientes han ido a la nueva terapia, porque es una terapia o una unidad crítica de más de 30 camas. Que pensemos que el Madariaga, el viejo Hospital Madariaga, tenía 6 camas de terapia intensiva. Sí. Entonces se ha expandido la capacidad de atender patología neurocrítica y con ello la cantidad de donantes. Ahora Sí. viene un segmento que, bueno, compartimos, se llama ¿Qué ves? Compartimos unas fotografías y vos nos decís qué pensás. Bueno, un canto a la vida, los muchachos ganadores de medallas en las Olimpiadas Nacionales y Latinoamericanas, y han clasificado para el Mundial de trasplantado, así que todo nuestro apoyo. Vamos a hacer la segunda, por favor. Tengo que decir las cosas como médico y las cosas personales, Sí. pero digamos, si hablamos como médico de la donación cruzada, es una donación que no es que está prohibida, se puede hacer en Argentina tranquilamente, solo requiere una medida de seguridad que implica que el donante tenga la voluntad de hacerlo y sin ningún tipo de presión. ¿Sí? ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo voy a donar, si alguien no relacionado a mí va a donar un órgano, un riñón específicamente, no tiene que estar presionado de ninguna manera. Entonces, eso tiene que pasar por la instancia que está prevista en la ley argentina, que es por un juez, y que lo tiene que hacer en forma rápida. No es que ¿Y son frecuentes? los donantes cruzados no. No. Sí, los donantes no relacionados tenemos frecuentemente, hemos hecho varios en la provincia. O sea, una madrina que le dona a un ahijado, eso existe. Riñones son los órganos más necesitados, Digamos, ¿no? es la lista de espera más extensa y es una de las donaciones que se puede hacer en vida de órganos. El 80% de la lista de espera es de riñón, entonces es el que se puede hacer frecuentemente. Después, bueno, la cuestión más personal, justo no es el mejor ejemplo de paciente, porque él... Pensé que ibas a hablar de su condición de periodista, que no te gustaba No, su bueno, línea también editorial. tengo mis reparos, ¿no? Pero, digamos, no es el mejor ejemplo de paciente como se lo puso en su momento, porque fumaba en cámaras, esas cosas que no debería hacer un comunicador, ¿no? Que ya no fuma, me parece. Espero que no. No Que fuma. cuide. Y periodísticamente no te gusta tampoco. Tengo mis reparos Sí. porque veo que la experiencia aquí en Misiones también que ha hecho él no ha dicho toda la verdad, creo. Vamos a la próxima foto. Bueno, con trasplante es alguien que comunica todos los años la actividad de trasplante y está en agenda, lo tiene en su agenda. Creo que es una tremenda política. Además, no voy a decir cuál es mi preferencia política acá, pero creo que
que es alguien que ha cambiado la historia de Argentina. En materia de salud. En materia de salud ha revolucionado la Argentina junto con Néstor Kirchner, ha modificado, cito cosas. El trasplante es algo tal vez pequeño frente a todo lo que se ha hecho en salud, porque lo que es vacunas, lo que es los programas de HIV, y pensemos que se empezó en el año 2003 cuando la Argentina estaba en quiebra. Y poder traer vacunas, tratar los HIV, trasplantes, vamos a ponerlo también, generar hospitales de alta complejidad en el país. O sea, creo que lo que ha pasado en salud en Argentina es histórico, y a mí me ha tocado conocer otros países, los sistemas de otros países, y tenemos que estar orgullosos del sistema de salud que tenemos, pese a que tiene problemas, por supuesto, pero problemas tiene Canadá, y problemas tiene también Inglaterra, y problemas tiene Estados Unidos. Vamos a la última foto, por favor. Es una foto que se hizo conocida en las redes sociales. Es un médico que está llorando. Un médico al que evidentemente, o la operación no resultó bien. Ajá. Y está como desahuciado. Bien. ¿Tuviste algún momento así de...? Yo me emociono en cada proceso de donación cuando, cada proceso de donación dura de órganos, ¿no? Empieza un día y termina a las 36 horas, hasta que sabemos que el órgano está implantado y que todo terminó. ¿Pero vos estás en todos? Y a veces no estoy presente en el lugar del quirófano ni en la terapia intensiva, pero estoy en el teléfono coordinando con mi CUCAI nacional, que esté el aeropuerto, participo, de alguna manera siempre participo. La distribución renal casi siempre la hago yo. Y se siente después de terminar un alivio, muerto de cansado, y un alivio tremendo. Y también hay decepciones cuando no logramos que un fallecido sea donante, porque comunicamos mal a la familia o porque algo pasó. Ahí no he llegado a llorar, pero siento una decepción tremenda. Pero sí me emociona mucho cada vez que logramos terminar y saber que un donante pudo ayudar a 7, 8 personas, o de la cantidad de personas que... ¿Por logística nunca se frustró, por ejemplo, un trasplante? Y hemos tenido a veces que no poder, por ejemplo, extraer un órgano, un hígado, por ejemplo, por el tema climático, que no podía aterrizar un avión. Claro. Y no se llega con los tiempos. O sea, que no puedo despegar para llegar acá en un avión. Nos ha pasado. Volviendo al tema de los riñones, y es a propósito de que una de nuestras compañeras está en lista de espera, pensaba si podés donar, si podés ser donante vivo de riñón. ¿Por qué la lista es tan larga? Bueno, en nuestro caso, en el caso de riñón puede haber alguien de la familia que le done, y puede haber alguien del corazón. Si es del corazón o es un cruzado, por ejemplo, tiene que ser con autorización judicial. Nosotros... yo podría vivir tranquilamente con un riñón. Sí, y hay estudios científicos que dicen que aquellos que donan un riñón viven la misma cantidad de años que aquel que no dona un riñón. O sea, hay también, aquel que dona un riñón empieza a cuidarse un poco más también, se preocupa por su salud porque sabe que tiene un riñón menos. Pero los que tenemos 2 riñones a veces no nos cuidamos. Claro. Bueno, se hizo muy conocida la donación de Sandra Mianovich, ¿no? Bueno, sí, fue uno de los casos de una madrina, o era parentesco con... hay un parentesco de sangre con el receptor. Pero sí, la donación con donante vivo de riñón es algo que puede crecer. El tema es que también tenemos mucho para crecer con la donación cadavérica, ¿sí? Pensemos de que, por ejemplo, España, que es el país que más procura en el mundo, tiene alrededor de entre 30 y 40 donantes por millón de habitantes, y nosotros estamos en 15. Tenemos para duplicar nuestro sistema argentino de procuración y trasplante en la tasa, ¿no? Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo te imaginas el tema trasplantes de aquí a 10 o a 20 años? Bueno, hay toda una revolución con esto de las células madre, que lo que tengo que decir primero es que los tratamientos con células madre, lo único aprobado científicamente hoy es el trasplante de médula.
todo lo demás son experimentos. Entonces, y que está viendo viajes a China para hacer esto o aquello, la verdad que hasta resulta peligroso, ¿sí? Pero en investigación sí hay mucho y hay cosas serias, como puede ser la generación de tejidos o inclusive órganos a partir de células madre. Y en eso se ha trabajado últimamente con las impresoras 3D que pueden generar el sustrato para que células madre generen un órgano nuevo. Y tal vez se vaya en ese sentido, dentro de 20 años podamos tener algo de esto. Tejidos creo que puede ser mucho antes, pero órganos creo que va a tardar un poco más. Particularmente yo me estuve interesando mucho en la generación de sangre ex vivo, que es a partir de células madre, cultivarlas en laboratorio y producir sangre en laboratorio en lugar de que haya donantes de sangre, ¿no? Y esto hay varios grupos en el mundo trabajando. Que podría en algún momento suplir directamente reemplazar la sangre donada por la obtención de laboratorio a partir de células madre. Ahora hay que tener una fuente de células madre también para eso. Y en eso ha habido muchos avances, pero todavía falta. Pero creo que el tema de células madre es algo para futuro. Como dije recién, no tiene que hoy ofrecerse como un tratamiento comprobado porque todavía son experimentos. Cerramos como siempre brindando y te dejo a vos el motivo del brindis, la razón del brindis. Bueno, el brindis es por los pacientes, ¿no? Por los que esperan, que encuentren pronto la posibilidad de salir adelante y que lleven este tiempo lo mejor posible. Sé que se sufre y que lo lleven lo mejor posible, ¿no? Gracias por haber venido. A ustedes, gracias también por acompañarnos. En una semana estamos de nuevo muy amables, como siempre. Gracias.